Hoy profundizamos en la historia siempre inspiradora de un hombre que remodeló el tejido mismo de nuestro mundo. Profundizamos en la vida, la visión, los sueños y el impacto sin precedentes de Steve Jobs, un hombre que enciende una chispa de innovación y cambio en miles de millones de corazones en todo el mundo. Nacido el 24 de febrero de 1955 en San Francisco, California, Stephen Paul Jobs era hijo biológico de Abdul Fattah Handali, profesor de ciencias políticas sirio, y Joan Schieble, estudiante de posgrado estadounidense. Sin que Steven lo supiera al nacer, iba a transformar el mundo, un destino cuidadosamente enterrado en los brazos de los desfavorecidos Paul y Clara Jobs. Incluso a una edad temprana, Steven mostró ingenio más allá de su edad. Desmontaba el reloj de su padre, y lo volvía a montar solo para entender cómo funcionaba. Su naturaleza precoz lo convirtió en un niño único, exasperando a menudo a sus profesores en la escuela. Después de graduarse de la escuela secundaria, Jobs se matriculó en Reed College en 1972, antes de abandonar después de solo un semestre. Siguió siendo un estudiante interrumpido, y encontró interesantes las clases de auditoría. Fue durante este tiempo que Jobs comenzó a asistir al Homebrew Computer Club con su amigo de la escuela Steve Wozniak. En 1976, Steve Wozniak, un ingeniero informático emprendedor, diseñó el Apple y Jobs reconoció el potencial de la creación de su amigo y juntos fundaron Apple Computer Company, en el garaje de la casa de Jobs. Jobs fue un líder visionario y un maestro del campo de la distorsión de la realidad. Tenía la rara capacidad de hacer creer a la gente en su visión y, al hacerlo, a menudo ampliaba los ámbitos de las posibilidades. Su carisma era magnético y su influencia innegable. Bajo la dirección de Jobs, Apple Computer Company floreció. Su siguiente producto, el Apple II, fue un éxito rotundo e inspiró la revolución de las computadoras personales. Apple salió a bolsa en 1980, creando más millonarios instantáneos que cualquier empresa en la historia. A pesar del éxito abrumador del Apple II, Jobs seguía insatisfecho y hambriento de más. Conceptualizó una nueva computadora, una máquina fácil de usar a la que todos podían acceder, no solo los fanáticos de las computadoras. Y así nació el Macintosh, pero las tensiones comenzaron a aumentar ya que el lanzamiento de Macintosh no tuvo la recepción esperada. En 1985, estalló una lucha de poder entre Jobs y el entonces director ejecutivo de Apple, John Sculley, lo que provocó que Jobs fuera destituido de sus funciones directivas. Sin inmutarse, Jobs fundó Next, una empresa especializada en educación superior y mercados empresariales, y también compró Pixar a Lucasfilm, guiándola a convertirse en una potencia en la industria de la animación. Su situación financiera no era la mejor, pero su determinación era inquebrantable. En 1997, Apple adquirió Next, lo que devolvió a Jobs a la empresa que fundó. Llegó el punto de inflexión y, bajo su liderazgo, Apple experimentó un renacimiento y lanzó una serie de productos revolucionarios que cambiaron el mundo. Durante su segunda etapa en Apple, Jobs realizó importantes proyectos en los mercados tradicionales de la empresa, y la diseñó para convertirse en una de las empresas de tecnología más importantes del mundo. Su visión dio como resultado productos innovadores, como iPod, iPhone y iPad, alterando efectivamente la forma en que nos comunicamos, escuchamos y aprendemos. A pesar de su valiente batalla contra la mala salud, Jobs continuó supervisando las funciones de Apple y liderando iniciativas de proyectos. Su influencia en Apple fue inmensa, hasta los exigentes procesos de diseño y desarrollo de productos de la empresa. Tras su muerte en 2011, Jobs había amasado una fortuna sustancial que se atribuyó a su propiedad de las acciones de Pixar y Apple. Steve Jobs no solo creó productos innovadores, sino que fundó una empresa que se convirtió en una de las marcas más valiosas del mundo, afectando todos los rincones de la sociedad, la comunicación y la cultura modernas. El fallecimiento de Jobs en 2011 provocó una avalancha mundial de dolor y homenaje. Líderes mundiales, gigantes tecnológicos, empleados y gente común utilizaron los productos y servicios de Apple para rendir homenaje en una primicia mundial para un magnate de los negocios. A medida que viajamos por la vida de Steve Jobs, es evidente que su historia está indisolublemente ligada a Apple, y la de ellos es una relación transformadora que remodeló el mundo moderno de innumerables maneras. Jobs, un hombre de educación poco convencional, desafió y redefinió nuestra imaginación colectiva de lo que es posible. Imaginó un mundo transformado por la tecnología, un futuro donde nuestras mismas realidades convergen con lo digital. Con Apple como vehículo de cambio, creó una marca indeleble en el tejido de la sociedad. A medida que los ineludibles zarcillos de la globalización y la hiperconectividad continúan dando forma a nuestro presente y futuro, recordamos la influencia inquebrantable de Stephen Paul Jobs, un personaje que alguna vez fue enigmático, y que continúa empujando contra los límites de la humanidad actual, y atrevida para repensar y adaptarse a la vertiginosa velocidad de la era tecnológica. Es importante recordar que Stephen Jobs no fue solo un innovador tecnocrático sino también un humanista visionario.
Su principio rector fue hacer que las herramientas que fomentan la creatividad sean accesibles para todos, democratizando la informática y catalizando la generación de una comunidad digital global interconectada de la que formamos parte hoy. Después de más de una década de su fallecimiento, Apple continúa a la vanguardia de las soluciones innovadoras, superando constantemente sus propios límites tecnológicos y estableciendo nuevos puntos de referencia en la industria. Cada ciclo de lanzamiento de un nuevo producto, cada filosofía de diseño revolucionaria, cada herramienta ingeniosamente simple pero poderosa, es una continuación del viaje que emprendió Jobs. La influencia del empleo no solo se refleja en los productos tangibles que utilizamos, sino que vive en el corazón del consumidor siempre crítico. Millones y millones continúan usando sus creaciones con reverencia y respeto, descubriendo formas novedosas de rendir homenaje y recordarlo. A medida que nos acercamos al final, reflexiona por un momento sobre el viaje de Stephen Paul Jobs. Su vida no estaba destinada a sembrar las semillas de la mediocridad sino a desafiar el status quo, creando una onda o más bien un tsunami de innovación y cambio. Sin embargo, a veces se podría pensar que Jobs es extremadamente imprudente y mandón. Sin embargo, lo más importante es que debajo de este exterior al borde de la arrogancia, había un compromiso implacable de hacer mella en el universo, una cualidad que lo diferenciaba. La vida de Jobs no es solo una historia de éxito tras éxito, sino un testimonio de la capacidad del espíritu humano para levantarse, aprender, desaprender y reaprender, recoger el cincel y forjar su propio destino, frente a un fracaso flagrante. Fue esta voz interior, la búsqueda incesante de la innovación, la demanda intransigente de excelencia y la negativa a aceptar el status quo lo que se convirtió en los pilares fundamentales de su vida y, en última instancia, en el modelo del modus operandi de Apple. Jobs se atrevió a pensar diferente. Impulsó una revolución tecnológica que transformó nuestros estilos de vida. Pero más que solo tecnología, más que solo productos, Steve Jobs simbolizaba una forma de vida, un viaje interminable para imbuir lo ordinario de lo extraordinario. Cada día que pasa, la leyenda de Jobs se fortalece. Es un testimonio de su visión perdurable y su incesante búsqueda de la perfección. El mundo sigue siendo moldeado por el hombre que una vez comentó: manténgase hambriento, manténgase tonto. Hasta el día de hoy, y en el futuro, el nombre Stephen Paul Jobs continúa resonando en los ámbitos digitales, mezclándose perfectamente con los innumerables hilos innovadores de la tecnología. Pero más aún, resuena en las aspiraciones de quienes se atreven a soñar, motivándonos a liberarnos de las cadenas de lo ordinario y a buscar lo extraordinario. La transformación del mundo que vemos hoy es tanto una medida del audaz soñador que fue Stephen Jobs como el resultado de su dedicación inquebrantable, su implacable impulso hacia la perfección, y su fe inquebrantable en el sueño que soñó. El tiempo continúa. La tecnología evoluciona. Las empresas suben. Las empresas caen. Pero una verdad permanece constante: el nombre Steve Jobs está grabado en los anales de la historia como el hombre que transformó nuestro mundo a través de la tecnología. Y el ritmo continúa. La transformación que inició Steve Jobs sigue siendo un proceso continuo, que culmina en un mundo que avanza constantemente hacia un futuro digital, alterado para siempre por la visión audaz de un solo hombre. Apple no solo dio origen a la computadora personal y al teléfono inteligente, sino que dio origen a la noción de un potencial humano infinito realizado a través de la tecnología. A medida que nos acercamos al final de este vídeo y, en consecuencia, al final de la historia de Stephen Paul Jobs, no podemos deshacernos de una emoción simple pero profunda: gratitud. Agradecido por los productos que Jobs creó, pero más conmovedoramente, agradecido por el camino que abrió, recordándonos que cada momento es una oportunidad, cada revés, un trampolín, y cada sueño, una realidad potencial. Steve Jobs, visionario, líder, mentor, soñador. Siempre cambiando el mundo una innovación a la vez.